Soy Basil Elton, atalaya del faro de North Point, que mi padre y mi abuelo custodiaron antes que yo. Vista desde lejos de la costa, la tierra grisácea del faro se erige sobre unas cuantas piedras ocultas y cubiertas de limo que asoman cuando baja la marea y desaparecen cuando sube. Desde hace una centuria, frente a ese faro pasan las excelsas naves de los 7 mares. Eran cuantiosas en la época de mi abuelo. En la de mi padre ya no eran tantas. Y ahora son tan escasas que con frecuencia me siento tan solitario como el último hombre de nuestro planeta. Aquellas naves de velamen blanco procedían de costas remotas del oriente, donde fulguran cálidos soles y subsisten dulces aromas en jardines extravagantes y en templos jubilosos. Los viejos capitanes del mar solían visitar a mi abuelo y contarle estas cosas, que él a su vez le relataba a mi padre, y mi padre a mí, en las prolongadas noches de otoño, cuando el viento del este silbaba misteriosamente. Tiempo después leí más cosas a este respecto, y sobre muchos otros, en los libros que me obsequiaban los adultos cuando era niño, y me sentía atraído por lo excepcional. Pero más excepcional que el conocimiento de los viejos y de los libros es la sabiduría secreta del océano. Sea azul, verde, gris, blanco o negro, calmo o tempestuoso, este océano jamás está callado. Mi vida entera lo he estado contemplando y oyendo, y lo conozco a la perfección. En el comienzo, únicamente me relataba historias sencillas sobre puertos diminutos y playas mansas, pero con el correr de los años se hizo más íntimo y me habló sobre otras cosas, de cosas más extrañas y más remotas, temporal y espacialmente. En el crepúsculo, muchas veces los vaos grisáceos del horizonte se han disipado para permitirme ver fugazmente los rumbos que existen más allá. En la noche, otras veces, las profundidades oceánicas se han hecho claras y resplandecientes para permitirme observar los rumbos que hay allí abajo. Mis visiones eran no solo de los rumbos que existen, sino también de los que existieron o pudieron existir, porque el océano es más antiguo que las montañas y contiene los recuerdos y las ensoñaciones del tiempo. El navío blanco solía proceder del sur, cuando la luna estaba llena y se encumbraba alta en el cielo. Procedía del sur y se deslizaba calmo sobre la superficie del agua. Y a pesar de que las aguas estuvieran serenas o tumultuosas, o el viento fuese adverso o favorable, se deslizaba calmo, con su velamen remoto y su prolongada y extraña fila de remos, que seguían un rítmico movimiento. Una noche distinguí en la cubierta un hombre, con lujosos atavíos y con barba, que parecía querer decirme que embarcase con él hacia playas lejanas. Más tarde, lo volví a ver muchas veces, aparentando querer decirme siempre lo mismo. La noche en la que resolví responder a su requerimiento, la luna brillaba fulgurosa, y crucé por una ruta que los rayos lunares tendían sobre las aguas hacia el navío blanco. El hombre que me había convocado me saludó, en un grato idioma, que me pareció conocer, y el tiempo se colmó con bellas canciones de los remeros, mientras partíamos hacia el sur recóndito que la dulce luna llena hacía resplandecer. Y cuando despuntó el alba, rosada y luminosa, pude observar el verde litoral de unas tierras remotas, magníficas, brillantes e ignotas para mí. Soles se elevaban sobre el mar, semicubiertas de árboles, entre los que se distinguían por aquí y por allá lustrosos tejados y blancas columnas de templos singulares. Al aproximarnos a esa playa exuberante,
El hombre de barba me habló acerca de aquella tierra, la tierra de Zar, lugar en que habitan los sueños e ideas que se encienden en los hombres una sola vez para luego olvidarlos. Y al observar nuevamente las terrazas, comprobé que tenía razón, ya que entre lo que podía vislumbrar, había muchas cosas que yo había percibido entre los vaos que se extienden más allá del horizonte y en las profundidades oceánicas resplandecientes. También habían allí figuras y ensoñaciones más majestuosas y excepcionales de las que yo había concebido, fabulaciones de poetas adolescentes que murieron en la pobreza, sin que el mundo supiese lo que ellos habían concebido y soñado. No desembarcamos en las terrazas inclinadas de Zar, ya que se dice que quien ose pisarlas nunca regresará a su playa nativa. Cuando el navío blanco se iba alejando serenamente de Zar y de sus terrazas generosas en templos, divisamos en el horizonte remoto las cúpulas de una ciudad importante, y el hombre de barba me dijo: aquella es la tierra de Talarión, la ciudad de las 1000 maravillas, donde habitan los arcanos que el hombre jamás ha podido dilucidar. La observé nuevamente cuando estuvimos más cerca, y vi que era la ciudad más grande de las que yo había visto y soñado. Las cúpulas de sus templos se extraviaban en el cielo, de manera tal que nadie podía vislumbrar sus extremos, y sus murallones grises y ominosos se prolongaban más allá del horizonte. Sobre ellos emergían algunos tejados misteriosos y espeluznantes, ornamentados con frisos barrocos y estatuas seductoras. Me sentí fuertemente impelido por ingresar a aquella ciudad simultáneamente atractiva y pavorosa, y le rogué al hombre que atracáramos en el muelle, junto a la voluminosa puerta esculpida de Acariel, pero amablemente rehusó mi pedido diciendo: muchos han ingresado en Talarión, la ciudad de las 1000 maravillas, pero ninguno ha vuelto. Solo entidades demoníacas y perversas que dejaron de ser humanas deambulan por ella, y sus calles están cenicientas por los huesos de aquellos que han visto la figura espectral de Lati, el rey de la ciudad. De esta manera, el navío blanco reanudó su periplo, alejándose de los murallones de Talarión, y durante muchos días siguió el rumbo de un pájaro que volaba hacia el sur, cuyo plumaje fulguroso competía con el brillo del cielo del que había emanado. Tiempo después arribamos a una playa serena y saludable, donde podían hallarse multitud de flores de todos los tonos, y donde, hasta donde se podía distinguir, gratas arboledas de esplendorosos senadores retozaban bajo el sol meridional. Canciones y fragmentos de una armonía poética, mezclados con suaves risitas, brotaban tan deliciosos de unas parras que no alcanzábamos a ver totalmente, que supliqué a los remeros que pusieran más ímpetu para saciar pronto mi anhelo de llegar a aquel lugar. El hombre de barba no replicó nada, pero me observó detenidamente cuando nos aproximábamos. Súbitamente, corrió un viento sobre los prados floridos y las frondosas arboledas, con un aroma que me hizo temblar, y el viento se acrecentó, y todo se llenó con un hedor mortífero, de cuerpos corrompidos, de cementerios exhumados, de comarcas arruinadas por la peste. Y mientras partíamos presurosamente de aquella costa nefasta, el hombre de barba habló finalmente y dijo: ese es Shura, el país de los goces insatisfechos. De esta manera, nuevamente, el navío blanco persiguió al pájaro del cielo a través de mares favorables y cálidos, llevado por brisas suaves y de un bello aroma. Navegamos día tras día y noche tras noche, y cuando reapareció la luna llena, tierna como aquella noche remota en que habíamos dejado mi tierra nativa, pudimos oír las serenas canciones de los remeros, y finalmente, bajo la luz lunar, anclamos en el puerto de Sona Nil, que está resguardado por 2 promontorios idénticos de cristal que surgen del mar y se unen formando un arco ardiente.
Se trataba del país de la fantasía, y descendimos a la costa florida, por un puentecillo dorado que los rayos lunares formaron. En Zona Nil no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni el dolor, ni la muerte. Allí moré durante muchos evos. En Zona Nil, los árboles y los pastos son verdes, las flores, vivaces y perfumadas, los arroyos azules y melodiosos, las fuentes claras y frescas, vigorosos e imponentes los puentes, los templos y los castillos. No existen fronteras en esas tierras, ya que detrás de cada bello paisaje se erige otro más bello aún. Todos sus habitantes, felices y libres, con una gracia imperturbable y una dicha ilimitada, deambulan por los campos y las radiantes comarcas. En el transcurso de los evos que habité en esa tierra, me paseé dichoso por jardines donde se erigen extrañas pagodas entre cuantiosos arbustos, donde los alegres caminos están bordeados por flores diminutas. Trepé a la cima de las empinadas colinas, donde pude apreciar gratos y encandiladores paisajes, con aldeas crecidas en el regazo de valles muy verdes, y comarcas doradas y desmesuradas cúpulas centelleando en el horizonte inexorablemente distante. Y bajo la luz lunar, divisé las aguas brillantes, los premonitorios de cristal, y el puerto sereno en el que continuaba atracado el navío blanco. Una noche inolvidable del año Tarp, vi sobre la luna la figura del pájaro del cielo que me convocaba, y sentí los primeros síntomas de zozobra. Así que hablé con el hombre de barba y le comuniqué mis deseos de dirigirme hacia la lejana Caturia, que ningún hombre conoce, pero que todos creen que se ubica más allá de las columnas basálticas. Ese es el país de la esperanza. Allí fulguran las ideas impolutas de todo lo que conocemos. Al menos eso es lo que se cuenta. Pero el hombre de barba me respondió: cuídate de los mares riesgosos, donde se cuenta que existe Caturia. En Zona Nil no existe ni el dolor ni la muerte. Pero ¿quién puede garantizar lo que existe más allá de las columnas basálticas de Occidente? No obstante, en la siguiente luna llena me embarqué en el navío blanco y dejé aquella feliz región acompañado por el indócil hombre de barba, con rumbo hacia mares ignotos. Y el pájaro del cielo nos conducía con su vuelo y nos llevó hacia las columnas basálticas de Occidente. Pero entonces los remeros no cantaron serenas canciones bajo la luna llena. En mis elucubraciones me imaginaba frecuentemente al ignoto país de Caturia, con radiantes glorietas y castillos, y me preguntaba qué nuevos placeres me aguardarían. Pensaba, Caturia es la tierra de los dioses y el país de infinitas comarcas de oro. Al igual que Camorín, sus bosques son de aloe y de sándalo, y entre sus árboles trinan alegres los pájaros entonando sus gratos cantos. En las montañas floridas de Caturia se erigen templos de mármol rosado, con bellísimas pinturas y esculturas, con fuentes plateadas en sus patios donde corren melodiosamente las aromáticas aguas del río Nar, que se origina en una gruta. Las comarcas tienen un muro de oro, y sus caminos son también de oro. En los jardines de esas comarcas hay orquídeas exóticas y lagos fragantes con lechos de coral y de ámbar. En las noches, las calles y los jardines son iluminados con alegres linternas, formadas por los caparazones de 3 colores de tortugas, y se oyen las serenas notas del cantor y el tañedor del laúd. Y las viviendas de las comarcas de Caturia son todas templos, erigidos junto al aromático canal que conduce las aguas del sagrado Narg. Las viviendas son de mármol y pórfido, y sus tejados de oro relumbrante. Reflejan los rayos solares y magnifican el esplendor de las comarcas que los dioses miran desde cumbres remotas. Lo más excelso es el castillo del rey Dorieb, que algunos consideran un dios y otros un semidios. Encumbrado está el palacio de Dorieb, y cuantiosas son las torres marmóreas que se ven por encima de sus murallas.
En sus espaciosos salones se citan muchedumbres, y allí se exhiben trofeos de todos los tiempos. Su tejado es de oro impoluto, y lo sostienen altos pilares de rubí y de azur, esculpidos con figuras de dioses y héroes, de modo tal que quien la observa cree estar observando el Olimpo viviente. Y el suelo del castillo es de cristal, y debajo de él fluyen mágicamente iluminadas las aguas del Narg, burbujeantes y con peces coloridos, ignotos fuera de la maravillosa Caturia. De este modo, hablaba conmigo mismo sobre Caturia, pero el hombre de barba me repetía siempre que volviéramos a las playas bienaventuradas de Sonanil, ya que los hombres conocen Sonanil, mientras que en Caturia nadie ha entrado jamás. Y cuando se cumplieron 31 días de que perseguíamos al pájaro del cielo, percibimos las columnas basálticas de Occidente. Una espesa bruma las cubría, de modo que nadie podía ver más allá, ni sus extremos, por lo que algunos dicen que estos llegan hasta los cielos. Y el hombre de barba me rogó nuevamente que regresase, pero no lo obedecí, pues me pareció oír, procedientes de la bruma de las columnas basálticas, melodías de cantores y tañedores de laúd, más gratas que las más gratas canciones de Sonanil, y que entonaban mis propias loas, las loas de aquel que provenía de la luna llena y habitaba el país de la fantasía. Y el navío blanco prosiguió su periplo a aquellas melodías, y se internó en la bruma que cubría las columnas basálticas. Y al cesar la música y disiparse la bruma, no vimos la tierra de Caturia, sino un mar tempestuoso, donde nuestra vía hacía un rumbo desconocido. Luego, escuchamos el trueno de una cascada, y ante nosotros apareció, en el horizonte, la voluminosa espuma de una catarata gigantesca, en donde los océanos del planeta se hundían hacia un abismo de la nada. En ese momento, el hombre de barba me dijo: desdeñamos el hermoso país de Sonanil, que ya nunca volveremos a ver. Los dioses son más poderosos que los hombres y han triunfado. Yo cerré los ojos ante la caída inevitable, y ya no vi el pájaro del cielo que entonces movía sus alas azules burlonamente junto al torrente. La embestida nos hundió en la oscuridad, y oí gritos de hombres y de seres que no parecían hombres. Se encumbraron los vientos tumultuosos del este, y el frío me horadó, mientras me acurrucaba sobre la losa húmeda que se extendía bajo mis pies. Después escuché otra estridencia. Abrí los ojos y vi que estaba en la plataforma de la torre del faro, de donde había partido tantos ebos atrás. Abajo, en la oscuridad, podía distinguirse la forma voluminosa y desdibujada de un navío, estrellándose contra las rocas. Y al asomarme a esas tinieblas, noté que el faro se había apagado por primera vez, desde que mi abuelo había comenzado su custodia. Y al ingresar en la torre, en mi última guardia de la noche, observé en la pared del calendario. Permanecía tal como lo había dejado antes de partir. Al amanecer, descendí de la torre y rastré los vestigios del naufragio entre las rocas, pero solo hallé un extraño pájaro muerto, de plumas azules como el cielo, y un mástil destruido, más blanco que la cresta de las olas y la nieve de las cumbres. Después de eso, el océano no volvió a contarme sus arcanos, y a pesar que ha habido espléndidos plenilunios muchas veces desde entonces, el navío blanco procedente del sur no ha regresado jamás.